¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y el día de hoy tenemos esta dinámica que mes con mes se va presentando y son las preguntas del auditorio. Tenemos algunas preguntas con las cuales vamos a ir construyendo los videos de esta semana. Y recuerde que si usted quiere participar en esto, simplemente es cosa de que esté atento, de que le ponga la campanita a la suscripción para que vea en qué momento se está prestando la encuesta en donde usted puede poner sus dudas, su caso. Se puede explayar todo lo que usted guste en ese espacio que le va dando mi productor. Justamente es con lo que estamos haciendo estos videos que más o menos van al final de cada mes. Y pues bueno, sin más antelación, vamos a comenzar, que tenemos ahí algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, la de Rosa. Nos dice, ¿por qué nos marcan tanto las cosas que vivimos en la infancia? ¿Por qué repetimos conductas que odiamos de nuestros padres? Muchas gracias, Rosa. Una pregunta recurrente y que también va pegándose un poquito de preguntas que vienen en los últimos videos. Y es que realmente hay como estas dos corrientes de pensamiento. Por un lado, pensar que los niños no saben nada, no se acuerdan de nada. ¿Por qué? Pues porque nuestra experiencia en lo empírico es que tal vez yo no me acuerdo de cuando estaba bebé, de cuando me estaban amamantando, de cuando estaba en la escuela tal vez. Entonces, pues bueno, por lo mismo yo pienso que los niños pues no se les debe dar tanta importancia. ¿Por qué? Pues porque uno ni se acuerda. Entonces, lo importante es cuando ya uno empieza a estar en la adolescencia, tal vez, que es cuando empezamos a generar estos recuerdos. Pero la infancia queda descartada y hasta podríamos descuidar un poquito a los niños. No podríamos estar más equivocados con esto. Pero aún así es una idea relativamente nueva, la importancia que debe de tener la infancia y la estabilidad que necesitamos cuando estamos en desarrollo. Aquí hay que entender algo, primero que nada. ¿Por qué resulta tan determinante nuestra infancia? Y es simplemente porque son las primeras experiencias que vamos a tener. Es nuestro punto de referencia. Hay que entender aquí algo. No es el único punto de referencia, pero es el primer punto de referencia. El hecho de que sea el primer punto de referencia le da un peso en nuestro psiquismo. Si lo pudiéramos entender en esta cuestión, en esta economía libidinal, los primeros años de nuestra vida, fíjese cómo estamos descubriendo todo por primera vez. Estamos descubriendo el cariño de los padres, el desprecio de los padres, el desprecio de los hermanos, el cariño de los hermanos, la amistad, el juego, la escuela, las relaciones en general. Todas estas cosas que vamos viviendo en esos primeros momentos es la primera vez que lo hicimos. Nosotros no tenemos ninguna experiencia alrededor de esto. Por lo tanto, en esas primeras experiencias es en donde vamos a encontrar nuestro referente. Porque ¿cómo voy a buscar hacer una amistad? Por ejemplo, imagínense que yo crecí en un lugar con 2, 3 hermanos. Llega un punto en el que salgo a la escuela, salgo a algún otro espacio, ¿no? en donde pueda haber pares. ¿Cómo me voy a acercar a esas nuevas personas? Primero que nada, es si deseo acercarme. ¿Por qué? Porque hay una experiencia previa que me puede decir si me hice sentir mejor acompañándome o fue algo que me empeoró. Entonces, si nuestras primeras experiencias en esa casa con nuestros hermanos fueron positivas, se lo estoy simplificando bastante porque es mucho más complejo que esto, pero básicamente ese es así como el grueso del entendimiento. Si esas primeras referencias que tengo con mis hermanos fueron positivas, si mis padres permitieron que tuviera experiencias positivas alrededor de otras personas de mi edad, si no era que me tenían sobreprotegido, al momento en el que yo salga, voy a conducirme de la misma manera que como me estuve conduciendo dentro de casa. En las posibilidades. No es que de repente, si yo en casa era una personita tímida, que traían sus padres a todos lados, que no querían que jugaran conmigo porque me iba a hacer daño, no voy a salir yo a la escuela o al mundo exterior y me voy a volver, una luminaria de popularidad. No, me voy a manejar de la misma manera. ¿Por qué? Porque sigo cargando los miedos, sigo cargando los prejuicios con los que me criaron mis padres y las experiencias. ¿Por qué? Porque igual y si me llegué a lastimar. Y la manera en la que mis padres manejaron todo esto me van dando un referente para cuando crezco. Esto hay que entender, nuevamente como se lo dije, que no es el único referente que vamos a tener. Por ejemplo, uno podría pensar, ya que estoy adulto, pues no es que yo me esté acordando necesariamente de cómo hice amigos cuando estaba en la primaria o en la secundaria, aunque posiblemente sí. Pero hay experiencias nuevas, por ejemplo, el hecho de lidiar con recursos humanos.
¿no? Por ejemplo, que tuve ahí algún conflicto y tengo que estar lidiando con estas personas. Eso pues no lo vivimos en la infancia, ¿verdad? Seguramente nuestro referente va a ser de otros momentos en donde vivimos algo similar. Pero si no hubo una situación similar, si no tuvimos un pleito con recursos humanos en un trabajo anterior, ¿hacia dónde vamos a buscar nuestra referencia? Tal vez hacia la escuela, tal vez hacia el momento en el que me llevaron a la dirección porque hice algo incorrecto o porque se me estaba acusando de hacer algo. Dentro de eso mismo, si se fija, siempre vamos hacia atrás, siempre vamos hacia nuestro pasado. Van perdiendo cierta relevancia las cosas a manera en la que se va haciendo más nuestro bagaje de experiencia, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estamos niños, eso es todo lo que hemos vivido. Y cuando somos adultos, tenemos un montón de cosas para seleccionar y estas ya no tienen la misma importancia porque ya se pierden en la inmensidad de las cosas que sucedieron, a menos de que hayan tenido un peso similar, una situación traumática que nos vaya dejando como puntos de fijación en eso, o que haya sido algo repetido. Por ejemplo, podríamos pensar, imagínense que nosotros somos una persona común y corriente, pero que en algún momento vivimos un secuestro. Eso es una experiencia traumática. Eso nos va a dejar marcados. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros éramos una persona muy confiada para los demás, pero después de una situación en la que se me priva de mi libertad, voy a empezar a moverme con miedo alrededor. Así no haya sido en mi infancia, sino que es en mi adultez. Pero hay muchas otras cosas con las cuales yo voy a poder resarcir esto, donde yo voy a poder otra vez recuperar mi confianza, aunque haya sido una situación terrible. Pero ahora imagínense, si me vuelven a secuestrar, ¿qué pasa? ¿No? De entrada, es una situación terrible la que estamos hablando, pero es justamente para entender el peso emocional que tienen las circunstancias. Yo ya no me voy a quedar con la misma sensación que, bueno, pues es que me pasó una sola vez, es algo que fue una situación extraordinaria, sino de que ahora ya se volvió algo posible en cualquier momento. Por lo tanto, aunque ya haya sido una experiencia adulta, me va a dejar mucho más marcado la repetición de estas circunstancias. El asunto ahí es que, aún con todo y eso, en nuestra adultez, eso nunca va a tener el mismo peso que si nos hubiera pasado de niños. Porque de niños no había ningún otro referente. De adultos todavía podemos acomodarnos en el decir, bueno, pues es que aunque hayan sido 2 veces, o imagínense que me cayeron 2 veces un rayo, aunque haya sido eso, pues ¿cuánto llevo? 40 años viviendo y pues en 40 años sí, fue una situación extraordinaria que me haya pasado esto 2 veces, pero aún así fueron 40 años de mi vida en el que estuve seguro en ese sentido. Pero cuando somos niños y tenemos 5 y nos pasa una cosa horrible, es toda nuestra vida. Ya no hay algo como decir, bueno, es que después de esto van a estar las cosas mejor. No, esa es toda nuestra experiencia. Si sufrimos un abuso, por ejemplo, en una situación de golpes con nuestra familia, uno podría decir, ay, bueno, pero ¿qué tantas veces me van a haber golpeado? No, realmente, pues tal vez unas al año, póngale que unas 5 veces, unas 10 veces en un año. Ay, no es tanto. Póngase a pensar, es una vez al mes que recibí una golpiza. Imagínense que al día de hoy, al final de cada mes usted estuviera seguro de que le va a caer una golpiza. ¿Cómo se sentiría el resto de los días? No nada más fue el día de la golpiza, sino fue toda la antelación que hubo, la posibilidad de salir lastimado de esas circunstancias. Y esto, si lo acortamos cuando tenemos 8 o 10 años, un año es una 10ª parte de nuestra vida. Entonces, fíjese cómo todo esto va teniendo justamente ese peso. Cómo nuestras experiencias, aunque se nos vayan olvidando hasta cierto punto, porque uno dice, bueno, pues es que ya, yo me acuerdo que mis padres me golpearon, tal vez tengo una golpiza muy fija en la cabeza. Sé que me golpearon más veces, ni siquiera las podría contar ahorita, realmente, no fue algo que sucedió, pero ya no me acuerdo, ya no debería de tener el mismo peso. No, porque no solamente fueron las golpizas, sino que fíjese cómo esas golpizas van a ir modificando todo lo que está a nuestro alrededor. No es como que se haya quedado así, tal vez como lo del secuestro que pensamos, ¿no? ¿Qué ejemplo tan horrible se me ocurrió? Pero creo que es importante tratarlo así. Pero si acá eran las golpizas no fue el asunto, sino lo que propició esas golpizas. Y nos podríamos poner a pensar que tal vez era que no me iba muy bien en la escuela, o que no obedecía a mis padres, o que mis padres, por alguna razón, por cualquier cosa se molestaban y me golpeaban. Entonces, no es las veces que me llegaron a reventar un palo de escoba en la espalda, sino que durante todo ese tiempo viví con la zozobra y con el peligro de que mis padres se fueran a desbordar. Y eso llegó a suceder, si usted gusta, una vez al mes. Pero durante el resto del mes estaba yo con los nervios de punta. Y esto
se vuelve una repetición constante. Más bien, ni siquiera es como que se repita, sino que es una constante. Y al momento de ser una constante durante todo ese tiempo, en una fracción tan grande de nuestra vida y de nuestra experiencia, es algo que vamos a cargar el resto de ella. No es algo que se nos va a olvidar. Tal vez va a perder la relevancia, porque uno puede decir, bueno, pues tal vez mis padres ya murieron, tal vez, no sé, ya estoy muy distanciado de todas estas cosas, pero adivine qué, toda la manera en la que nosotros aprendimos a relacionarnos con los demás gira alrededor de ese miedo y de esa zozobra de que me fueran a lastimar. Y acá es en donde está la segunda parte de la pregunta. ¿Por qué repetimos esas conductas? Uno podría decir, bueno, tal vez si a mí me golpearon, yo lo último que quiero es golpear a mis hijos. Sin embargo, hay personas que se desbordan y golpean a los niños. O acaban teniendo reacciones que no deberían de tener. Y uno puede decir, ¿por qué estoy repitiendo esa conducta? Si yo la odio, si yo no quiero ser así. Es porque no tenemos más opciones en nuestra baraja de cómo afrontar ese tipo de cosas. Uno puede decir, bueno, vi en la tele, ¿no?, que Mr. Rogers cada que se molestaba contaba hasta 10 y luego con una voz muy calmada lo hacía. Pero esa no fue mi experiencia. Eso yo lo vi en la televisión, en una película. Pero mi día a día, lo que me deja como una vía de regreso para afrontar con esos problemas es como la extrapolación de lo que me sucedió a mí. Si yo me empiezo a frustrar y nunca se me dio una alternativa de qué es lo que tenía que hacer más que golpear, porque a mí me golpeaban cuando exasperaba a los demás, no es que yo me voy a inventar una nueva. Ese es mi camino de regreso y nos vamos a encontrar haciendo lo mismo que nuestros padres, justamente porque no hemos aprendido una manera diferente, porque tampoco es que nos hayamos dado a la tarea de entenderlo y a la tarea de buscar una reacción distinta. Esto es algo que no se acaba de entender muy bien, pero esa es la función de la terapia, esa es la función de estar en análisis. Que todas estas ideas se reacomoden y que tengamos posibilidades de hacer historias nuevas, de que sea una repetición en el encuadre, en la manera de analizar, para que la persona pueda ir resignificando y acomodando este tipo de vivencias a manera de lo posible. No nos vamos a destraumar, no se nos va a olvidar todo esto, no funciona esa idea de que nos van a hipnotizar y nos van a quitar todas estas cosas. La única manera que tenemos es aprender a vivir diferente. Y una de las pocas formas que tenemos de aprender a vivir distinto es estar en un proceso terapéutico. Hay muchas personas que a lo largo de su vida se van a encontrar con la fortuna de que tal vez los padres los golpeaban, pero había una persona por ahí cerca, un poco más centrada, que los intentó acoger, que los protegía de esos males. Y ahí, aunque hayamos tenido todas estas cosas y de todas maneras está la zozobra de que nos fueran a caer a palos, había una figura que nos salvaba de todo eso y que nos dio una alternativa. Y gracias a esa figura es que nosotros pudimos aprender una manera distinta. Vamos a llevar los dos, vamos a llevar ambas historias porque iban agarradas de la mano. Pero ya no es lo mismo que si estuvimos abandonados a nuestra suerte solamente con una persona que propiciaba todo ese estrés en nosotros. Entonces, bueno, esto para entender un poquito por qué tienen tanta importancia las cosas a manera de que vamos creciendo. Y llega un punto, ¿no?, si lo seguimos pensando así, que como a nuestros 20 años, más o menos, ¿no?, tal vez un poquito antes, las cosas ya no tienen la misma importancia con el tiempo. ¿Por qué? Porque nuevamente la fracción de nuestra vida en la cual eso se desarrolla ya es mínima. Por ejemplo, si nosotros tenemos 20 años y un año estamos en un trabajo espantoso, ¿no?, que nos tiene podridos, es una 20ª parte de toda mi experiencia. Y si cumplimos los 21 ahí, pues todavía menos. No es lo mismo que si durante mis 5 primeros años mis padres estaban en una situación de divorcio durante un año y yo durante un año estuve con la zozobra y con el miedo de que me fueran a abandonar. Porque es una 1/5 parte de nuestra vida. Y si esto mismo sucede cuando tenemos 60 años y tenemos un pleito en el trabajo, tenemos una cosa, ya no va a tener la misma importancia. ¿Por qué? Porque es una fracción. Y también por esto, fíjense, es algo bien interesante, es la misma razón por la cual sentimos, mientras más vamos envejeciendo, que el tiempo pasa más rápido. Es una cuestión de perspectiva, de enfoque tal cual. ¿Por qué? Porque un año no es el mismo tiempo relativo si yo ya tuve 60 años vividos que cuando tengo 15 años. Un verano, ahorita se nos pasa, decimos, ¿cómo? Ya estamos en septiembre. ¿Cuál es septiembre? Ya se está acabando, ya estamos en octubre, ¿se fija? ¿Qué pasó?
¿Cómo fue? Si nos ponemos a recordar, nos vamos a dar cuenta de que hicimos un montón de cosas, tal vez ya ni siquiera tan relevantes. ¿Por qué? Pues porque fui al trabajo todos los días, ¿no? Y bueno, sí, tuve ahí fue el partido de tal cosa. Nos vamos a poder acordar de cada día. Pero la relevancia que tuvo, pues no es lo mismo, tal vez el partido de fútbol, es que mi equipo llegó a la final. Pues sí, pero ¿cuántas finales ha visto al día de hoy? ¿Unas 8, 10, 12, 20? No es lo mismo que las primeras 2, 3 que vio cuando estaba niño. Es eso. Es una manera en la cual nosotros vamos entendiendo el tiempo alrededor de las referencias que tenemos. Y psíquicamente eso es lo que le va dando la importancia. Y si le quisiéramos rascar un poquito más, también la plasticidad que vamos teniendo cuando niños. Cuando niños todo se nos pega muchísimo más rápido y cuando somos mayores nuestra percepción y nuestra atención no es tan, ¿cómo lo podríamos decir?, abierta. Nos vamos medio endureciendo con el tiempo, pero bueno, eso no tiene tanta relevancia como esto de lo que estábamos hablando. Muchas gracias por tu pregunta, Rosa. Vamos a ver qué otra cosa tenemos. Nos dice, fíjese, esta es una pregunta que se va pegando con esta pregunta. Nos dice Philip, con esta cerramos. ¿Por qué estoy perdiendo la agilidad mental para tareas cotidianas si apenas tengo 33 años? Philip, muchas gracias con tu pregunta. Posiblemente muchas otras personas se noten con esto. Uno puede decir, ya estoy envejeciendo, me está llegando un Alzheimer temprano. Primero, hay que descartar todo esto. Primero, ¿por qué? Pues porque hay ciertos padecimientos que sí nos pueden llegar, aunque nos parezca que estamos muy jóvenes a nuestros 30 años, porque a nuestros 30 años pues ya estamos en un punto, tal vez ya casi a la mitad de nuestra expectativa de vida. No es tan temprano, no es que tengamos 12 años, ¿verdad? O 15 años. Entonces, sí hay que ver hasta dónde está ese deterioro, porque igual y si estamos pensando en algo, en algún tipo de lesión, en algún tipo de enfermedad degenerativa. La mayoría de las veces no es así, porque todavía, como le digo, no es que tengamos 12 años, pero tampoco es como que ya estemos en la tercera edad como para empezarnos a preocupar de ese tipo de deterioro mental. Sin embargo, ya no vamos a contar con la misma plasticidad que teníamos cuando éramos pequeños, cuando estábamos en nuestros 20 años, ni siquiera pequeños, cuando estábamos en nuestros 20 años. Esa agilidad, hay ciertas teorías y ciertas ideas que tiene que ver con la capacidad de nuestro cerebro de establecer nuevas conexiones y de regenerar ciertas células. Hace tiempo estaba la teoría de que nacíamos con un número determinado de neuronas y esas no se regeneraban. Por lo mismo, se iba explicando de esta manera que si teníamos un evento cardiovascular, por ejemplo, cerebral, tuviéramos un derrame, se perdieran capacidades y fuera casi imposible recuperarlas. ¿Por qué? Pues porque ya había muerto una parte que no se podían regenerar. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que sí se regeneran neuronas, no a la misma velocidad, no en la misma cantidad, pero que eso tal vez no es tanto la cuestión de la plasticidad. También podríamos teorizar un poquito sobre la mielinización de las neuronas, de cómo se van haciendo las conexiones y cómo esto se va perdiendo a lo largo del tiempo. Pero si no contamos con un daño de órgano, si no es una cuestión que nos dimos un golpe, estamos teniendo contusiones, tenemos una enfermedad neurodegenerativa, lo que llega a suceder, este envejecimiento, es que mientras vamos creciendo, le vamos dando cada vez menos uso a nuestras capacidades cognitivas. Y esto es una cosa tristísima que le pasa a muchísimas personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que pareciera que nuestro único momento de aprender algo nuevo es cuando estamos en la escuela. Si no estamos en la escuela, ya no tenemos necesidad de aprender nada nuevo. Bueno, tal vez me aprendí la clave esta nueva o la fórmula del Excel que me dijeron para hacerme un poquito más tranquilo el trabajo, pero ya no necesito aprender cosas nuevas. Nuestro cerebro, si ya no aprende cosas nuevas, empieza a quedar en desuso en ciertas áreas y solamente vamos a hacer lo mismo una y otra vez. Esto es como la manera más normal de envejecer, pero es algo que nos llega a fastidiar porque también no es como que solamente se vaya fastidiando nuestra capacidad periférica, sino de que empezamos a ver que sufre nuestra memoria, empezamos a ver que sufre nuestra atención, nuestra capacidad de retención. ¿Por qué? Porque ya no se necesita. Yo ya solamente estoy repitiendo. Entonces, tenga mucho cuidado de no convertirse en un robot, en un robot de esos que ensamblan carros en su trabajo. Porque tenemos que estarnos retando constantemente a aprender cosas nuevas si queremos seguir teniendo esa habilidad y esa memoria. En el momento en el que lo dejemos de hacer, lo podemos ver con las personas, por ejemplo, que ya están retirados, que se retiran del trabajo y que el resto de su vida gira alrededor de ver la televisión y ver los infomerciales. Nos vamos dando cuenta cómo la gente se diluye con esto. En donde claro que siguen teniendo sus recuerdos, pero ya no hay nada nuevo, porque
imagínense que nuestro cuerpo en general es una máquina que está intentando funcionar con la menor cantidad de energía. Entonces, todo lo que sobra se empieza a obviar. Si nosotros no usamos nuestros músculos, se empiezan a chupar. ¿Por qué? Pues porque es un gasto energético tener los músculos. Si nuestro cerebro, que es una de las cosas que más gasta energía de nuestro consumo diario, no se utiliza en todo ese sentido, también empieza a perder esta capacidad. Entonces, si usted se está dando cuenta de que a sus 30 años le está pasando esto, fíjese primero si no tiene una cuestión de daño orgánico y posteriormente piense qué tanto realmente le estoy dando uso a estas capacidades o solamente estoy repitiendo las mismas cosas todos los días en el trabajo y me estoy acartonando, porque eso es lo que sucede, nos acartonamos. Pero bueno, por el día de hoy hasta acá vamos a dejar este video, espero que lo haya disfrutado. Yo me despido por el día de hoy, soy José Luis Amarripa, hasta pronto.